Mercedes-Benz GLC. Hola a todos, bienvenidos a Kilómetro 77. Nuevo vídeo, nuevo slalom y esquiva. El protagonista de hoy, el Mercedes-Benz GLC de segunda generación. Esta unidad en concreto es la 220D, que tiene un motor diésel de 197 caballos asociado a un sistema de hibridación ligera y a uno de tracción total. Dentro de la gama GLC, esta versión es, al menos de momento, la de menor potencia. Por encima están las GLC 200 y GLC 300 de gasolina, con 204 y 258 caballos, y la GLC 300D diésel con 269 caballos. Además, hay dos variantes híbridas enchufables que comparten parte eléctrica y que se distinguen por el motor de combustión que llevan, de gasolina en la versión 300E y diésel en la 300DE. Además, pueden recorrer más de 120 km en modo eléctrico gracias a una batería enorme, de 31,2 kWh de capacidad. Tradicionalmente, los principales competidores del GLC siempre han venido de la mano de Audi y BMW, dos marcas que, como Mercedes, comparten lugar de procedencia, Alemania. Los Q5 y Q5 Sportback y los X3 y X4 tienen un planteamiento similar. SUV en el entorno de los 4,7 metros de longitud y con una gama de versiones y un nivel de personalización superiores a la media, lo que mucha gente denomina SUV Premium. Otros modelos de características similares también podrían ser el Alfa Romeo Stelvio, el Mazda CX-60 o el Volvo XC60. Esta unidad en concreto tiene varios opcionales y algunos de ellos afectan a la dinámica del coche. Por ejemplo, la suspensión es la opcional, la que viene con el paquete AMG, que es deportiva. Por otro lado, los neumáticos tampoco son los de serie. Las llantas de serie son de 18 pulgadas, estas son de 20 y con neumáticos 255-45 delante, 285-40 detrás. Eso sí, de baja resistencia a la rodadura, unos Continental Eco Contact 6. Estos neumáticos, a pesar de sus generosas dimensiones, no están pensados para ofrecer el máximo agarre. Según el fabricante, su baja resistencia a la rodadura permite reducir el consumo de carburante y, por tanto, también las emisiones de dióxido de carbono. Aquellas personas que busquen mejores prestaciones o que gusten de practicar una conducción más deportiva, a buen seguro se sentirán más a gusto con los Premium Contact 6 o, mejor aún, con los Sport Contact, todos ellos dentro de la gama de productos de Continental. Y hechas las presentaciones, vamos a ver qué tal lo hacen el slalom y la esquiva. Slalom. La enérgica entrega de potencia del motor y el sistema de tracción total del GLC le permiten salir rápido desde parado, sin pérdidas de adherencia. El coche se mueve de manera bastante fluida entre los conos, con un balanceo de la carrocería comedido, pero las 2 toneladas de peso se notan en cada cambio de apoyo y al volante no se siente un coche especialmente ágil, al menos en estas circunstancias. El cambio de sentido se da sin mayores contratiempos y sin que el control de tracción y estabilidad tengan que actuar con demasiada intensidad. En el trayecto de vuelta las sensaciones fueron exactamente las mismas que en el de ida. Cambios de apoyo francos pero relativamente lentos, una dirección no especialmente informativa pero que permite guiar bien el coche y unas ayudas electrónicas bien calibradas que actúan de manera muy sutil. El tiempo final del ejercicio fue de 24,8 segundos. Esquiva. En este ejercicio los resultados fueron correctos, tanto desde el punto de vista de la velocidad como desde el de la seguridad, que es lo que verdaderamente valoramos. En la primera pasada, que siempre realizamos sin conocer las reacciones del coche, no conseguimos completar la maniobra correctamente. El deslizamiento de las ruedas delanteras tras el segundo golpe de volante fue tan acusado que el coche se salió del tramo delimitado por los conos e impidió al conductor encarar el tercer y último tramo. El éxito llegó a los 75 km por hora, la misma velocidad que en el primero de los intentos. Bien sea porque las ruedas estaban a una temperatura mayor o bien porque el conductor reaccionó con más anticipación, lo cierto es que el subviraje fue claramente menor y pudo completar el ejercicio sin derribar ningún cono. El eje posterior, como en el resto de intentos, se mantuvo impasible en todo momento. Es más, ninguna rueda llegó a despegarse del suelo, que es un efecto habitual en muchos coches.
No hubo suerte en las sucesivas pasadas, tanto a la misma velocidad como en superiores. El deslizamiento de las ruedas delanteras volvió a ser protagonista, impidiendo completar la maniobra sin salirse del recorrido delimitado. En todas las pasadas, el control de estabilidad actuó de manera sutil, reduciendo la velocidad del vehículo, pero sin ser especialmente intrusivo. Para terminar, y a modo de resumen, podríamos decir que este Mercedes-Benz GLC de segunda generación cumple bien en este tipo de maniobras. No es especialmente ágil, pero sus reacciones son predecibles y permiten al conductor mantener bajo control la situación sin necesidad de emplearse a fondo. Fuera de este ámbito, y al menos con esta configuración, se trata de un coche muy polivalente, que cumple bien como vehículo familiar por el espacio que ofrece a los pasajeros y con un motor diésel resolutivo que además tiene un muy buen rendimiento. No es un coche asequible, pero a cambio ofrece una calidad de fabricación superior a la media y permite personalizar su aspecto y el equipamiento a niveles muy altos. Si queréis saber más sobre este coche, en nuestra web, kilometro77.com, tendremos una extensa prueba escrita. Además, completamos la información con fotografías de exterior e interior hechas por nuestros fotógrafos, fichas técnicas y de equipamiento actualizadas y de toda la gama, y mediciones de interior y de prestaciones propias.